Buenos días, Mariana, ¿cómo estás? Buenos días, profe. ¿Dónde andan los demás compañeros? ¿Sabes algo? ¿De idea? No te escucho, Mariana. No, profe, no sé, yo sé, ahí vi que enviaron el link, pero los demás no se han conectado. Sí, por ahí vi el mensaje de los muchachos. Espérate, yo miro. Bueno, solamente estás tú, Mariana. Hola, profe, buenos días. No, también hay varios compañeros. Está Michael, Alejandro, Camila, Slendy, Espérate. Gabriela. Sí, ya los vi que los tenía ya los tenía en pantalla completa del hablante, entonces pues por eso no se veían. Bueno, muchachos, buenos días. Entonces vamos a comenzar. Activen sus cámaras, por favor. Y bueno, espérate, yo llamo a lista. Hoy estamos en la clase número 10. En la clase número 10. Michael Steven. Presente. ¿Qué Michael? ¿Cómo está? Bien, señor, gracias. Ok, entonces decimos acá Michael Steven. Bien. Tania Catalina Aguirre. Espérate. Tania no está. Acá, profe. Acá estoy. Catalina, sí. Seguimos con Luisa Sicua, ya te vi, Luisa. Presente. Seguimos con Camila Andrea. Presente. Ok. Camila Andrea. Camila Andrea. Santiago. ¿Saben algo de Santiago? Porque ayer tampoco estuve en clase. Ah, no. No, Santiago. Ni modos.
Valerie, Presente. María Isabel, Presente. Mariana, Presente. ok. Giselle Gabriela, Presente. ok, gracias. Alejandro Rodríguez, Presente, profe. gracias. Mónica Salcedo, está Mónica. Y Slendy, Presente. ok. Bueno, muchachos, entonces, dando seguimiento a nuestro programa del tema de selección de personal, ayer habíamos como trabajado un poco el tema de las entrevistas por competencia y cómo se tienen que tener o cómo se tienen que manejar las preguntas. Y yo les hicimos un ejercicio en donde pues como miramos qué es o cuáles son las acciones que deben de tener las personas que estamos evaluando, qué han hecho, cómo lo han hecho, de qué manera lo han hecho. Y eso lleva a que las personas tengan la oportunidad, o sea, los evaluadores tengan la oportunidad de reconocer el manejo que tienen en situaciones particulares. Ahora vamos a centrarnos, seguramente ustedes lo han tenido, lo han hecho en algún momento en particular, lo han hecho. De hecho, les voy a preguntar a ustedes algunas experiencias con respecto a estos momentos de la aplicación de pruebas psicológicas, que es uno de los puntos más importantes, más relevantes en el proceso de selección. Entonces, vamos a centrarnos en eso, señoritas y caballeros, para poder entonces abordar. Alejandro, Señor profe, quiero hacerte una pregunta. ¿Su merced ha tenido, has estado en procesos de selección? ¿Has eh, participado en procesos de selección como no, candidato? no, no, señor. ¿Nunca? No, no, señor. Nunca. ¿Su merced qué edad tiene, Alejandro? Discúlpame la pregunta. Tengo 20. 20 años. ¿Y no has tenido la necesidad de buscar trabajo? No, por suerte no. Por, por suerte no, sí, tienes toda la razón. Por suerte no. Muy bien. Venga, preguntamos. Michael Steven, Sí, señor. cuénteme, ¿usted ha tenido la oportunidad de participar en procesos? Pues antes del trabajo que tengo actualmente, solo he estado en un proceso de selección que fue con las tiendas de ropa Zara. Ah, ok, Eh, Ahí uno entra primero, tiene muchos filtros, entonces uno lo primero que entra es por temporal. sí, ok. En la temporal le hacen a uno un análisis como muy, como que un psicólogo se pone a ver uno cómo habla, ¿sí? Sí. ¿Cómo habla? Es, Sí, solo lo hacen hablar de lo que quieran y hablar. Y ya después la empresa tiene otro psicólogo que ya lo hace es más preguntas acerca del cargo, o sea, lo que es la clínica de ventas y todo eso. ya, ok, ok. Eh, ¿Qué recuerdas de las pruebas psicológicas que te aplicaron, Michael?
Pues, o sea, como tal, un test o algo así, en ese cargo no lo hicieron. Pero digamos, entonces una prueba psicológica que sí me aplicaron fue para entrar a McDonald's, que es mi actual trabajo. Sí. Eh, Ahí realicé una enfocada en lo que la compañía quiere hacia sus trabajadores. Entonces, por ejemplo, medía 3 ítems en especial. El primero era la disponibilidad, que uno tuviera más de 6 horas para trabajar. Ujú. Entonces lo hacían con preguntas como eh, preguntar los horarios, preguntar qué se hace en los tiempos Pero, libres, preguntar. pero eso fue algo más de entrevista o consideras que fue un No, cuestionario? ese es totalmente cuestionario. Ah, simplemente eran preguntas abiertas Sí. y su merced respondía. Algunas abiertas y algunas cerradas. Ajá. Por ejemplo, ¿cuál sería la pregunta cerrada que recuerdes, Michael? Que me acuerdo que me dijeron que medía también como la disponibilidad, que si tenía hijos. Ah, ok. Sí, la respuesta era sí o no. Ujú. Ah, ok. Y si respondía sí, ¿había algún otro asociado a esa pregunta anterior? Sí, claro, como uno, casi todos los que trabajamos en McDonald's tenemos de 18 a 23 años, pues obviamente la compañía para estos cargos prefiere gente que de pronto no tenga hijos porque Claro, contrata gente es que estudie, entonces para que claro, pueda estar en exacto, un horario fijo en la universidad y en el otro fijo en el trabajo, pero de claro. pronto un hijo no es tan fijo. Ajá. ¿Y su merced tiene hijos? No, señor. Ya, ok. Eh, sí, supongo yo que cuando en ese tipo de preguntas la cuestión es que quiere mirar pues el tiempo disponible, el que no haya, digamos, un gran tipo de responsabilidad con respecto a los Ajá. hijos. Por lo general, cuando se responde que sí, que hay hijos, entonces pues eso ya hace que usted le dedique o a la persona le dedique o tenga su pensamiento muchas veces en los hijos, ¿no? Y además Claro. preguntan que si uno tiene un solo hijo o tiene dos o cuántos hijos Sí. tiene, ¿no? Pero eso, pues dependiendo del cargo, pues va a ser, y la responsabilidad del mismo va a ser algo supremamente importante conocerlo, pues para uno como evaluador. Eh, pero entonces eran cuestionarios así como muy del tiempo, de lo que se iba. Ese, sí, ese era el primer ítem. El segundo que medía era la duración, o sea, ellos buscan que uno dure más de 6 meses en la empresa, entonces hacían preguntas acerca de todo lo que uno aspiraba con McDonald's a mediano o a largo plazo. A Y la mediano. última era ya una cosa que en McDonald's se llama cultura de servicio, que es como que la gente tenga el perfil que ellos quieren para los clientes. Entonces hacía muchas preguntas, por ejemplo, ¿eres extrovertido, sí o no? La afirmación tal, elige si estás muy de acuerdo, en desacuerdo, parcialmente en acuerdo, así, como situaciones con los clientes, que si un Pero cliente le dijera tal vaina, ¿qué haría? Pero perdóname una cosita, ese tipo de preguntas, o sea, estaban todas mezcladas en ese mismo Ajá, cuestionario, sí, porque me estás sí, hablando que hay pregunta abierta, pregunta sí o no, o sí, señor. pregunta es tipo Likert. El tipo Likert es la que su merced menciona, de que eh, está totalmente de acuerdo, parcialmente de acuerdo, neutral, parcialmente en desacuerdo y totalmente en desacuerdo. Entonces, Sí, en señor. ese cuestionario que su merced me está diciendo o nos está comentando, la, había variedad de opciones ahí de respuestas. Sí, señor. Mm, ya, ok. Bueno, pero eso, digámoslo, son como cuestionarios más que todo como actitudinales de tiempo. ¿Recuerdas alguna otra prueba que te hayan Sí, aplicado? cuando uno pasaba esa, ya empezaba una que se llama ITPC, y esa sí, pues sentía que era más psicológica porque eran preguntas como, ¿para ti está bien robar? Ah, ¿O ok, para ti está bien no robar? sí. O así, o sea, todas las preguntas eran como que uno decía que son muy obvias, pero me imagino que eso medía varias cositas. Además tenía como también preguntas como de polígrafo,
que te preguntan lo mismo la 2 y la 70, a ver si respondes lo mismo o si estás respondiendo como para decir mentiras, o que parafrasean entre la 2 y la 30, pero querían preguntar lo mismo. Ajá. Sí, Así, esa ok. es la segunda. La segunda sí era la sentí más como psicológica. Sí, ok. Porque, pues, bueno, hay una gran cantidad de pruebas psicológicas que se aplican según el cargo, ¿no? Ujú. Las pruebas de personalidad, las pruebas de inteligencia, las pruebas de actitudes, las pruebas de solución de problemas, toma de decisiones, eh, y son las que determinan qué tanto, eh, qué tan es, bueno, no tanto experto, pero qué tanta habilidad puede llegar a tener la persona. Los, los test psicológicos lo que pretenden es como poder determinar que el candidato que se está evaluando cumpla con características relacionadas con el cargo, ¿no? Entonces necesitamos que sea una persona con cierto grado de inteligencia. Perdón, y hay pruebas pues, que miden personalidad y inteligencia, ¿no? O hay pruebas que miden netamente inteligencia, como por ejemplo el Raven, ¿sí? El Raven es una prueba que realmente le determina a uno su nivel de inteligencia. Voy a tratar de buscar el Raven para poderles mostrar el test de Raven, por lo menos las imágenes. Acá está, por ejemplo, ese Raven es el test de matrices proyectivas, ¿no? Entonces, esa es una prueba bastante interesante. Permítanle, ¿ahí están viendo mi pantalla? Sí, señor. ¿Qué están viendo en mi Pues pantalla? dice proceso de aplicación test. Ah, no, entonces espérate, dejo de compartir esta que tenemos acá ahorita y vamos a mostrar otra imagen. Este es el test Raven de matrices proyectivas, que es el test de inteligencia. Entonces, ¿qué es lo que se le coloca al candidato, a la persona que se está evaluando? Entonces, fíjense, por ejemplo, fíjense, muchachos, de que aquí lo que hace es, se muestra esta figura, ¿sí? En donde hay un cuadro grande con un espacio en blanco y hay 6 opciones. Entonces se le dice a la persona que está siendo evaluada que de las 6 opciones que hay abajo, escoja la más, la que va en este espacio en blanco. ¿Cuál escogen ustedes? Las 6. Las 6, exactamente. ¿Sí? Entonces, esa es la que iría ahí, la número 6, exactamente. ¿Sí? Luego le decimos, ahora de esta, ¿cuál iría allí? ¿Sí cambié? ¿Sí se cambió la imagen? ¿O sigue siendo la misma? Sí cambió, profe. Ah, Yo bueno, digo gracias. que es la 4. Ah, ok, perfecto. Bien. Entonces, cuando nosotros aplicamos el Raven, lo que se pretende es, con esta prueba es que en la medida que va avanzando los, eh, en las presentaciones, porque esto es un cuadernillo, entonces va aumentando la complejidad, ¿sí? Y esta prueba es muy fácil de aplicar y es muy fácil de calificar también. De hecho, se aplica de manera individual o se aplica de manera colectiva. Es decir, colectiva es de que yo reúno a un grupo de 20 personas y los siento en unos pupitres, en unas sillas, y les entrego la hoja y les entrego el cuadernillo y les digo, mire, califiquen esto. Entonces ellos tienen la oportunidad de elegir dentro de toda esta gran cantidad de imágenes que le mostramos y va aumentando en complejidad. ¿Cuál escogen ustedes de esta que estamos viendo acá? La 5. La La 8. 5, La 8. no,
Entre la 8, la 8, profe. qué pena. Sí, la 5 no iría, ¿no? Entonces, cuando uno termina, bueno, y esto tiene más o menos un tiempo de 50 minutos para responder. Acuérdense que estoy evaluando en el candidato con este test de matrices proyectivas que se llama Raibel. Con esta prueba estoy evaluando inteligencia, ¿sí? Inteligencia. Entonces, ahí vamos nosotros viendo cuál de estas es, digamos, hasta dónde llega el candidato a responder. ¿Cuál iría acá en este espacio? Mírenlo bien. Allá empieza un poco más la complejidad, ¿no? Entonces miren ustedes a ver qué es lo que está pasando ahí. ¿Ven que ya es más complejo? ¿Sí ven que ya es más complejo? De hecho, se les sugiere a las personas que avancen lo más rápido que puedan. Como si se les da un tiempo, porque esto se cronometra el tiempo, entonces las personas, entre más respuestas positivas, bueno, entre más respuestas den, tienen opciones de que las cosas van a salir bien, ¿sí? Pero si digamos, porque se quedó como mucho tiempo en responder esta imagen, pues entonces pues, va a tener la dificultad de avanzar, ¿no? ¿Se dieron con esta cuál es? Díganme. ¿Están mirando todavía o es que no me escuchan? ¿Cuál de estas 8 es la que va acá? Digan algo, ¿se rinden o no? Yo digo, profe, que es como la 1. La 1. ¿Alguno tiene otra opinión o está de acuerdo? Profe, yo Yo diría digo que es la 5. 4. Sí, la 1 no es. La 4 tampoco es. Es la 5. La 5 tampoco es. ¿Alguna otra opción? ¿La 8 sería? Sí, es la 8. Es la 8. Tiene que mirar ustedes la secuencialidad que tiene cada, digamos, cada imagen, cada dibujo, ¿no? Entonces, a veces lo que hace es como seguir una secuencia arriba, abajo, y se quita lo del medio, ¿no? Lo coloca, digamos, esta parte en donde, digamos, esta Z, entonces ya simplemente se está agregando las otras 2 líneas y esta se va agregando más líneas. Entonces es como que el número de líneas que aparecen allí. ¿Ven? Y acá a veces es por secuencialidad, a veces es por parte numérica. Entonces, en este lado, la 8 es porque pues está llevando una secuencia numérica de una ubicación con respecto a las líneas que aparecen allí. Entonces, fíjense que se está a veces
complejizando el test de matrices proyectivas. Ahí, esta, como les digo yo, esta es de inteligencia como tal. Si nosotros vamos a mirar, permítanme, seguramente ustedes lo han trabajado, permítanme, yo voy a mirar acá. Perdón, dejo de compartir acá. Y voy a mostrarles a ustedes. Esperen un momentico. Un momentico, por favor. Aquí vamos a colocar que seguramente, no sé si ustedes se lo han aplicado o no, en donde le decimos al paciente, perdón, a la persona que responda de acuerdo a las imágenes que aparecen acá. Entonces, voy a mostrarles, permítame ahora si les comparto. Este es otro tipo de prueba psicológica. ¿Están viendo mi pantalla, señoritas, caballeros? Sí, señor. Bueno, Sí, miren, señor. ¿a algunos de ustedes se la han aplicado? Sobre todo Sí, los que profe. son, A mí una vez. Sí, señor. exacto, eso, los que son como mayores de edad. Bueno, pues Alejandro, la verdad, pues es un chico play, entonces pues, él no necesita trabajar, ¿sí? Pero acá tenemos pues el test este se llama el UARTEC, que es es una prueba en donde se le dice a la persona, pero tratamos de ampliar este. Mira, estos son el test de 8 campos, en donde acá está un punto, como una S arriba, 3 líneas, como un cuadradito a mano derecha superior, sí, otras 2 líneas izquierda inferior, otras 2 líneas, y a partir de esto, lo que se le pide a la persona es de que dibuje lo que él considere, ¿sí? Hay algunas personas que se les dificulta más unas que otras, y todo eso uno lo evalúa, todo eso uno lo evalúa. Por ejemplo, acá, si miramos mira, acá dibujó esta persona, acuérdese que acá es el puntico, y la persona dibujó una flor, ¿sí? Acá está como esta S, y se lo convirtió como en una ceja, ¿no? Acá, este es muy repetitivo en este tipo de dibujos. Esto es muy repetitivo. Acá esto se dibuja muchísimo cuando se asocia a estas 3 líneas. En el cuadradito oscuro superior derecho, bueno, aquí ya hacen otro tipo, espérate a ver si de pronto acá hay algún otro que nos muestre ese. Bueno, acá lleno este cuadro con cuadraditos, ¿no? Acá hizo como una ventana, como unas... Miren que este fue el inicial, el prueba de personalidad, el UARTEC, pero hay otro que es el de los 12 campos, 16 campos, perdón, ¿sí? Este es como el más actualizado, este permite como evaluar un poco más la personalidad. Aquí estamos evaluando personalidad. Es importante que tengamos claro que lo que vimos ahorita del test de matrices proyectivas, el Raven, evalúa inteligencia. Este UARTEC, junto con otros, evalúan personalidad, ¿no? Entonces, es lo que uno evalúa, ¿no?
¿Ustedes qué opinan de esta prueba de personalidad, esta prueba psicológica de personalidad? ¿Ustedes les parece interesante, no interesante? ¿Ustedes creen que sí es confiable o no? ¿Ustedes qué creen? ¿Quién quiere darme su opinión? Díganme, muchachos. ¿Qué comentario tienen con respecto a esta prueba? ¿Si les parece, no les parece? Venga, preguntamos entonces. Mónica, ¿cuál es tu opinión con respecto a esa prueba de el test de matrices proyectivas? Mónica. Pues, profe, pues la verdad no sé si sea como muy asertiva. A mí me la hicieron en una empresa, de acuerdo que fue la primera empresa que yo estuve, y me la aplicaron. Ajá. Y pues en ese momento, pues yo la resolví, pero pues nunca se me hubiera imaginado hacer esos dibujos que mostró el profesor ahí. Sí. Claro, porque es que eso es lo que a uno se le viene de la cabeza, ¿no? Sí, entonces, ¿Cuál es, digamos, qué es lo que yo podría dibujar a partir de ahí, ¿no? exacto. Entonces, eso es algo que pues, digamos que de pronto que no tiene cierto tipo de validez, pero pues esta prueba se utiliza muchísimo hoy día en las empresas, sobre todo el test de los 16 campos. El que les mostré inicialmente es el de los 8 campos, que son los 8 cuadritos en donde la persona va dibujando lo que considera. Lo mismo pasa con el test de 16 campos. Y hay unas preguntas al final de la prueba en donde uno dice, si tú recuerdas, Mónica, Sí, que uno dice, bueno, ¿cuál de estas le pareció más fácil hacer? sí, ¿Cuál de estas le pareció más difícil hacer? Y le dicen a uno, después de que uno ya ha dibujado todos los cuadros, le dicen a uno, enumere en orden de importancia la que más, colóquele el número 1 a la que más le gustó o le pareció más fácil dibujar, y si fueron 8 campos, y la número 8, la que le pareció más difícil dibujar. Entonces ahí está, del 1 al 8. Entonces yo, como evaluado, lo que hago es colocar, pues según como me haya ido, ¿no? En la respuesta. Si y son la creo, prueba de 16 campos, del 1 al 16. Del 16 sería, uy, la que me pareció más complicada de dibujar, ¿no? Si nosotros vemos que por ejemplo, permítanme, si por ejemplo nosotros en esta, que es la de 16 campos, o sea, ¿cuál es la que yo considero más difícil? ¿Cuál me pareció más complicado dibujar? Entonces, pues bueno, pues fíjense que aquí arribita están los cuadritos para poder colocar el número en donde yo voy a colocar este me gustó más, o este me pareció más fácil, o este me pareció más difícil, o no me gustó. Entonces voy enumerando. Y luego le dicen a uno, diga por qué la número 1 le pareció más, o sea, por qué le gustó esa y le colocó el número 1. Y diga por qué le colocó a la número 8 esa, porque la seleccionó como número 8, diga por qué. Y ya está, pues la número 16. Entonces, esto es algo eh, que, que se utiliza mucho en las empresas, además de que en cierta manera es más rápida, ¿no? A veces los cuestionarios de personalidad, los que yo manejo, se demoran bastante en la gente en contestarlo, porque son 187 preguntas. O hay otro cuestionario de personalidad que son 568 preguntas.
¿Ves? Entonces son muy extensas, se demora más o menos en la aplicación, se demora como, no sé, como hora y media, ¿sí? Y eso depende de cada persona, porque no todo el mundo tiene la habilidad para la lectura. Y como hay que leer un poco, ¿no?, de preguntas y seleccionar la que más le parezca entre A, B o C, ¿no? Seguramente tendremos la oportunidad de aplicarla, de autoaplicarnos. Se las voy a llevar para que ustedes de pronto saquemos unas copias y ustedes las podamos autoaplicar, autocalificar y también interpretar. Bueno, eso sería. ¿Algo más me ibas a comentar, Mónica? No, no, señor. Bueno, ok. Entonces, espérate. Luisa, ¿a ti te han aplicado este tipo de pruebas? Sí, señor, una sola vez. ¿Cuál te aplicaron? Me imagino que la de los 8 campos. La de desde Huarte. El Huartec, sí, claro. Sí, Pero la de los 8 campos o la de 16 campos, creo que era de 8. a la de 8. ¿Y recuerdas cómo te fue? Sí, pues me fue bien. La psicóloga me había dicho que los dibujos que yo había hecho Ujú. interpretaba en mí como inseguridad, Ay, pero ¿te fue bien y te dijeron que eras insegura? sí, eso me dijeron. Ah, ok, ya, ok. Bien, sí, ok. Y fíjense que hay algo acá muy importante con respecto a este tipo de pruebas. La persona que eh, la persona que las aplique, de hecho yo les comentaba a ustedes en los primeros días de clase de que debe ser un profesional en psicología que conozca de pruebas psicológicas para que sepa, para que las entienda y para que las pueda calificar e interpretar. Fíjense que estas pruebas del Wartec, si la gente no conoce, ¿cómo van a interpretar los dibujos? Y hay un cuadernillo en donde nos dice qué pasa si la persona dibuja por encima de la línea, qué pasa si dibuja por debajo de la línea, qué pasa si dibuja o termina un dibujo en punta, por ejemplo, como si fuera una flecha, qué significa colocar como una flecha, que es una persona agresiva, que es una persona intolerante. Entonces, la persona que aplique una prueba de estas debe ser conocedor del tema. O sea, no se puede, para nada se puede tener eh, una persona que no la conozca, porque pues imagínense, estamos hablando de que Michael, de que Gabriela, Camila, Mónica y todos respondieron a una prueba psicológica, en este caso el Wartec, este que estamos hablando. ¿Ven? Entonces, esa termina siendo como un riesgo de que la persona la, la aplique, no sea experto, no conozca de pruebas psicológicas. Entonces, ahí está. Bueno, aquí hay otra, les voy a mostrar otras. Permítanme, yo les comparto aquí la imagen. Les comparto esto. Esta se llama el test de apercepción temática o TAT, ¿sí? Este TAT, test de apercepción temática. Entonces, acá lo que nos dicen es, bueno, le voy a presentar a los evaluados este tipo de figuras, ¿no? Y entonces vamos a mirar cuando yo le presento, por ejemplo, esta, en donde está el señor así como medio preocupado y no sé, la abuelita que está ahí mirando por la ventana, ¿qué interpretan los evaluados, ¿no? Bueno, entonces, Alejandro, ¿dónde anda Alejandro? Aquí, profe. Eh, Hablemos de esto. Su merced, ¿qué percibe acá? Dígame cómo interpreta, no qué ve, sino cómo interpreta esta foto, esta imagen. Pues frustración, ¿no? Ah, ok, pero pues, háblame un poco más de eso. Pues en la imagen se ve como ambos están
como decepcionados o como frustrados por algo Ujú, o ya. tristes. ¿Y eso qué te lo dice? Eso Pues que usted está diciendo. la Ah, expresión ok. del Señor. Sí, sí, ok. Ya. ¿Qué otra cosa tendrías que decir allí? Pues que, o que están tristes, ¿no? Sí, sí, ya lo habías mencionado, sí. No. Bueno, ok, gracias, Alejandro. Eh, Valerie, Sí, señor. ¿qué me puedes tú interpretar de esta imagen? Pues primero que la señora parece que está ignorando al muchacho y se ve tristeza en el señor por cómo agarra el sombrero, por la cara agachada. Mm, ya, fíjate que eres más descriptiva, ¿no? En comparación con Alejandro. Y no estoy diciendo que Alejandro lo haya hecho bien, regular o mal, simplemente pues que cada quien interpreta de una manera particular lo que uno observa. Por eso esta prueba se llama test de apercepción temática. ¿Cómo percibimos lo que nos están mostrando? ¿Qué es lo que yo más percibo en una situación cotidiana? O sea, si yo voy por la calle y yo percibo algo, ¿qué interpreto yo de eso? ¿Qué veo yo de estas personas? ¿Qué veo yo de esta situación que está sucediendo en la calle? Entonces, siempre uno se lleva, tiene una serie de interpretaciones precisamente para poder entender qué es lo que está sucediendo. Bien, bueno, Slendy, ¿qué ves tú en esta imagen? Pues pienso yo que son como pareja, ¿no? O sea, están como abrazados y la mujer está como mirando al hombre, entonces me imagino que estará como esperando que él la mire también. Ah, ok. ¿Algo más, Slendy, de esta imagen? Es que no sé qué pueda estar, o sea, pues siento que ella también está como teniéndolo, como intentando que él no se vaya porque él está como mirando hacia otro lado y está impulsando el cuerpo hacia otro lado. O sea, Ah, como que él no ok. se va a apartar de ella. O sea, o sea, eso es lo que tú percibes. Sí, señor. Ya, ok. María Isabel, ¿tú qué ves en esta imagen? Profe, yo veo como que él la ignora y ella intenta que él se fije en ella. Si podemos ver el brazo de ella en el hombro, como intentando girarlo hacia ella, que le preste atención. Ya, ok, ok, listo. Eh, Luisa, Sí, señor. eh, bueno, diferente a lo que han comentado las otras dos compañeras, eh, ¿qué crees tú que está pasando en esa foto, en esa imagen? Pues yo veo que están como en un espacio como público y que él está intentando, pues a mi parecer, ¿no? Como queriendo discutir con alguien más y ella lo está deteniendo. No, ok, ya, ok, bien. Fíjense que esta es el test de apercepción temática. Aquí solamente estamos interpretando lo que ustedes están viendo. Y cada quien, fíjense, tiene cierto tipo de percepción, lo analizan de acuerdo a lo que perciben, ¿no? Bueno, Michael Steven, Sí, señor. dígame si sé qué ve acá en esta foto. Bueno, veo como al niño frustrado porque o sea, de pronto se le dañó su instrumento. Ajá, ya, no más. No, eso. Muy concreto usted en sus respuestas, hombre, Michael Steven, ¿no? No amplía su respuesta. Pues
que eso es lo que va a primera vista. O sea, como el niño triste y está mirando el instrumento, entonces me imagino que se le dañó o no lo sabe tocar o algo así. Ah, ok. Ya, ok, listo. Vale. Muy bien. Tania Catalina, ¿qué ves tú, señorita Tania? Pues yo lo veo como cansado, como, pues digamos que de tanto tocar el instrumento, pues puede estar cansado. Ah, ok, ok. Muy bien. De tanto tocar el instrumento. Son percepciones totalmente diferentes. Por eso se llama de que es un test de apercepción temática. Bueno, permítanme. Acá. Vamos a retomar entonces acá. Y eso son, digamos, la aplicación de las pruebas psicológicas o de los test psicológicos se aplican en diferentes contextos. Por ejemplo, acá nos dicen que lo vamos a aplicar de una manera individual o colectiva, lo vamos a aplicar a diferentes edades, por ejemplo, a los infantes o a los adolescentes, a las personas adultas mayores, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta que para que nosotros apliquemos unas pruebas psicológicas debemos de tener en cuenta a qué población nosotros las vamos a aplicar. Es muy importante. Yo no le puedo aplicar, y esto quiero que lo tengan en cuenta, yo no le puedo aplicar una prueba a una persona que siempre ha vivido en el campo y que nunca ha estado en la ciudad, y le voy a aplicar una prueba que realmente diga o viva o siempre esté en situaciones más citadinas que del campo. Entonces uno, por eso dice acá que hay que tener en cuenta, para aplicar una prueba, hay que tener en cuenta la edad cronológica, el nivel de educación, porque si yo le voy a aplicar una prueba psicológica a una persona que no sabe leer, los antecedentes culturales, la condición física y mental. O sea, para todas las personas tiene uno que entender de que se debe evaluar esas condiciones, ¿sí? Pero bueno, acá dice también que la persona quien aplica el instrumento tenga un estudio formal por parte de un organismo apropiado o que trabaje bajo la supervisión de una persona que lo posea. Digamos, los practicantes, en este caso de psicología, que están en formación, lo que hacen es estar acompañados ya del profesional, ya el que tiene ya su tarjeta profesional. Porque lo que yo les he comentado siempre, o sea, es muy peligroso que alguien que no conozca las pruebas psicológicas o los test psicológicos y que las aplique, es un peligro de verdad fuerte porque estamos hablando de que está dando un concepto sin conocer realmente las pruebas psicológicas, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de las pruebas psicológicas para aplicar, lo que nosotros tenemos es que programarnos, ¿no? Primero que todo, yo tengo que saber qué voy a evaluar, ¿sí? Voy a evaluar miedos, voy a evaluar ansiedad, voy a evaluar motivación, voy a evaluar inteligencia, voy a evaluar trabajo en equipo, voy a evaluar personalidad. Entonces yo tengo que saber, antes de ponerme a aplicar esas pruebas, yo tengo que primero definir qué es lo que yo voy a evaluar. Y tengo que tener en cuenta también el tipo de población a la cual yo le voy a aplicar la prueba. Acá lo que dice es de que si es una prueba que necesitamos, cuando uno habla de inteligencia, normalmente se hace referencia a un tema de coeficiente intelectual, ¿sí? Dice acá, fíjense, no es sensato administrar pruebas a niños durante las horas del almuerzo o del juego. ¿Se ven cómo es de importante saber muy bien cómo se debe programar una evaluación cuando acostumbran a realizar alguna otra actividad placentera? O sea, imagínense ustedes que el niño está plácidamente jugando con sus compañeritos
jugando un partido de fútbol o jugando Xbox, o las niñas están compartiendo con sus compañeritas y jugando, qué sé yo, a las muñecas, ¿sí? O jugando lazos, saltando, no sé, ¿sí? Entonces están ellos haciendo una actividad placentera. Y yo los saco de ese contexto placentero para ellos o para ellas, y les voy a aplicar la prueba. Seguramente no la van a responder a gusto, no la van a responder muy objetivamente. ¿Por qué? Pues porque ellos prefieren el juego a sentarse a responder una prueba. O que estén recién almorzados, o que tengan hambre, o que no hayan almorzado todavía. O sea, entonces es muy importante que cuando nosotros hablamos de aplicación de pruebas, sepamos qué es y cuándo, bueno, qué es lo que voy a aplicar, como les decía ahorita, y cuándo las voy a aplicar, en qué momento, ¿sí? Para que las cosas se hagan de la mejor manera. Por lo general, las pruebas psicológicas se aplican en la mañana, ¿sí? Y bueno, si a mí me programan para unas aplicaciones, unas pruebas psicológicas, normalmente el psicólogo me va a decir, le sugerimos acostarse temprano, no trasnoche, porque mañana vamos a comenzar la aplicación de pruebas psicológicas y tiene usted que estar a las 8 de la mañana. De tal manera que usted tiene que llegar con tiempo, temprano, sin afanes para poder responder. Entonces le sugerimos de que, pues, que se acueste tempranito, que descanse bien, que duerma bien y que venga acá con toda la buena disposición para poder responder a la prueba psicológica. Entonces es importantísimo, ¿sí? O dice acá, o cuando acaban de tener lugar acontecimientos divertidos o emocionantes, ¿no? Una persona que le pasó una situación, una calamidad familiar, pues también es complicado. También es complicado que la persona se concentre en responder la prueba, ¿sí? Seguramente la parte emocional está totalmente alterada y no va a ser posible. Entonces hay que ver cómo está la persona para responder esa prueba. De hecho, sería mucho más sensato que la persona que va a ser evaluada, si le pasó algo como maluco, como feo, pues lo exprese, ¿no? Lo diga, para que se le vuelva a programar una nueva cita para la prueba psicológica, porque no puede estar alterado, no puede estar con miedo, no puede estar cansado, no puede estar con sueño. Por eso se le hace esa serie de recomendaciones, ¿sí? El tiempo de prueba casi nunca debe excederse, en el caso de los pequeños, a 1 hora. O sea, 1 hora y media para niños pequeños es mucho tiempo. Los niños no mantienen ese nivel de concentración en 1 hora. Por lo general lo pierden. Entonces, además de que se necesita que la prueba sea mucho más dinámica. Yo les estoy mencionando en general las pruebas como tal, para que ustedes conozcan, porque pues las pruebas de los procesos de selección por lo generalmente son para personas que están por los lados de los 18 años hacia adelante, ¿sí? Por eso acá nos dicen, mire, para niños a nivel preescolar, el límite de tiempo es de 30 minutos, ¿sí? Entonces, ahí en esos 30 minutos los niños están atentos a las tareas. Bueno, y los niños a veces tienden a dispersarse, entonces pues lo mejor es saber qué prueba vamos a aplicar, ¿sí? En el aula de clase, por ejemplo, debe informarse a los estudiantes con suficiente anticipación cuándo y dónde se administrará la prueba, ¿sí? Cuando se aplican las pruebas, saber cuando, bueno, en mi época se llamaban las pruebas del IFEX, ¿sí? Pero hoy día se llaman las pruebas Saber Pro. De hecho, fíjense que a mí me ha tocado, cuando hablamos de esas pruebas, hay unas personas que tienen cierto tipo de condición cognitiva. Hay personas que tienen, por ejemplo,
digamos, diagnósticos psicológicos, pero ellos tienen la oportunidad también de responder a estas pruebas. Entonces uno tiene que saber el tipo de población a cuál se le va a aplicar. Y entonces a mí me ha tocado, les he colaborado a las entidades que preparan estas pruebas para acompañar a las personas. A mí me tocó, por ejemplo, en varias ocasiones ayudar a una persona que tenía un síndrome que se llama de Asperger. Hay otra que tiene un síndrome, un cierto tipo de retraso mental o síndrome de Down. Entonces es para el acompañamiento. O hay personas que tienen una parálisis izquierda. O sea, hay una gran cantidad de personas, niñas, o sea, señoritas, caballeros, que tienen una condición psicológica o cognitiva particular. Entonces, ellos necesitan tener un acompañamiento de un psicólogo para que los acompañe durante todo el tiempo de la aplicación. ¿Ven? Entonces, eso es algo muy, muy importante. ¿Sí? Entonces dice acá que hay que mencionarles qué es lo que se va a aplicar, cuándo se va a aplicar. Entonces fíjense que acá dice dónde se administrará la prueba, qué contenido de materia se incluirá, qué tipo de prueba, si es objetiva, si es ensayo, si es oral, y la manera como se va a administrar. Entonces todo eso es en el ámbito escolar. ¿Sí? Si las personas tienen alguna condición cognitiva o son menores de edad, hay que firmar un consentimiento informado. ¿Sí? Por ejemplo, o por eso más bien, en las empresas se preocupan o están muy atentos a la edad que tienen las personas, ¿no? Ustedes saben de que una persona menor a 18 años, pues no tiene todavía la oportunidad de trabajar así de una manera más formal. Tiene que tener el consentimiento informado con respecto a que puede trabajar, pero con la debida autorización de los padres o el representante legal. ¿Sí? Entonces, ese consentimiento informado lo tienen que firmar ellos para que se le pueda aplicar esa prueba. ¿Sí? Entonces, con los términos del acuerdo se otorga el permiso para aplicar los test psicológicos a una persona o conseguir una información con propósito de evaluación o de diagnóstico. En mi experiencia como psicólogo clínico, pues yo he tenido la oportunidad en mis consultas, en mi consultorio, aplicar esas pruebas psicológicas de diagnóstico o de evaluación, ¿sí? Entonces a mí me llegaban órdenes, por ejemplo, de comisaría de familia, de juzgados, que necesitábamos determinar el tipo de personalidad de X persona o el nivel cognitivo de cierto estudiante. Entonces yo tenía que hacer diligenciar este consentimiento informado. Además de que había una orden en donde se le solicitaba al profesional, en este caso a mí, que se le aplicara una prueba. ¿Sí? Las personas se quedan, digamos los padres o los adultos responsables de la persona en cuestión, se quedaban ahí conmigo viendo cómo se le aplicaba la prueba. Pero obviamente se le decía, mire, usted se puede quedar acá, pero usted no puede influir en las respuestas de la persona. Si yo me doy cuenta que la persona está influyendo, pues me toca pedirle el favor de que se retire para poder entonces que la persona tenga posibilidad de responder tranquilamente. A veces la presencia del adulto que vive con ella o con él puede influir negativamente. ¿Sí? Entonces, todo eso uno tiene que tenerlo muy en cuenta. El requisito del consentimiento informado suele cumplirse al obtener la firma de la persona legalmente responsable. Entonces, ahí vemos ese factor. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de familiarizarse con la prueba, se refiere al evaluador, ¿no? O sea, que yo la conozca, que conozca cómo se aplica, que conozca qué tiempo se va a llevar en la misma. O sea, yo tengo que saber cómo debo aplicarla. Es decir, si tenemos que llevar
lápiz, borrador, hojas adicionales, cómo tengo yo que decirle al examinado, ¿sí? Entonces yo tengo que conocerme, yo tengo que conocer esa prueba para poderla aplicar, ¿sí? Entonces es muy recomendable que el examinador conozca esta prueba. A veces uno mismo se la autosuministra, se la autoaplica, ¿sí? Por eso lo dice acá. Para lograr esta familiaridad es recomendable que el examinador mismo se someta a la prueba antes de administrársela a otra persona, ¿sí? Pero lo cierto es que se la debe conocer la prueba que va a aplicar a continuación a las personas, ¿no? ¿Sí? Miren esto es muy importante. Acuérdense que lo que estábamos hablando ahorita es el tema de la preparación, ¿no? La preparación de esa prueba psicológica, ¿sí? Vamos a organizarnos precisamente para poder aplicar muy bien la prueba psicológica, ¿sí? Entonces, en esa programación era lo que yo les estaba comentando, y acá el paso a seguir es este, ¿no? O teniendo en cuenta también lo siguiente, los examinadores deben asegurarse de que las sillas en donde el evaluado va a responder son cómodas, que no vayan a tener alguna puntilla que le pueda hacer daño, o que esté quebrada una pata de la silla, ¿no? O sea, tiene que estar bien, los asientos tienen que estar supremamente seguros para que la persona no vaya a tener algún accidente. El sitio de donde se va a aplicar la prueba tiene que tener buena ventilación, ¿sí? A veces las personas les da miedo o se les va el aire cuando están en un consultorio que es pequeño, y se sienten asfixiados. Entonces hay que mirar que el sitio tenga buena ventilación, que no haya, que no esté o demasiado frío o que haya demasiada calor. La temperatura tiene que estar bien adecuada. El nivel de ruido, o sea, necesitamos que las personas se concentren al responder la prueba. Entonces, tiene que tener un sitio en donde no haya distractores. O sea, no que entonces tenemos al lado una construcción, entonces es el taladro, es la máquina, bueno, un poco, y gente gritando. Bueno, entonces el nivel de ruido y otras condiciones físicas del ambiente de evaluación deben ser satisfactorias, ¿no? Y bueno, en la medida que la persona comienza a responder la prueba, o las personas, pues se sugiere que nadie interrumpa, porque las interrupciones hacen de que las personas se distraigan y se les olvide lo que estaban a punto de responder, ¿no? Entonces la idea es de que una vez inicie la prueba, por eso todas estas cosas que parecen ser un poco como sencillas son importantes tener en cuenta, ¿sí? Bueno, eso es lo que yo les decía en el caso de que administrar una prueba individual en una habitación privada solo con el examinador, el examinado, y de ser necesario el tutor o la persona responsable. Eso es en el caso de que la persona tenga cierto tipo de discapacidad, pero tiene que ver con esa parte, ¿sí? Otra cosa importante para tener en cuenta es esto, ¿no? Los fraudes. Y vuelvo al tema de quiénes son los examinadores, quiénes son las personas que tienen la autorización para evaluar. Entonces se supone que los psicólogos están bien capacitados para poder aplicar la prueba, ¿sí? Entonces, dice acá, permítanme, les leo, dice: los examinadores bien capacitados están muy conscientes de la importancia de la seguridad de la prueba, tanto antes como después de administrarla, y de aceptar la responsabilidad de que se conserve dicha seguridad. Y esto es muy importante, porque resulta que si la información se filtra, eso es un riesgo para la seguridad y para la salud mental del evaluado.
sea, yo como psicólogo no debo dejar por ahí sueltas las pruebas psicológicas para que todo el mundo tenga acceso a ellas. No porque alguien puede coger y borrar, como eso se responde en lápiz, entonces es muy fácil borrar y colocar una respuesta diferente. Entonces, por eso la idea es de que desde que se inicia hasta que se termina, tiene que tener una gran seguridad todos los elementos de la prueba, es decir, la hoja de respuestas, el cuadernillo, tiene que estar totalmente custodiado, digámoslo así. Bueno, entonces realmente es muy importante que las cosas se organicen de una manera tan clara para que no haya, para que se reduzcan los fraudes, ¿no? O para que se utilicen de una manera incorrecta, ¿sí? Entonces aquí hay algunas opciones, ¿no? Preparar formas múltiples de pruebas con reactivos distintos con una distribución diferente, para que no haya copia, digámoslo así. Otra posibilidad es usar diversas hojas de respuesta con distintas posiciones, para que no haya plagio. También puede emplearse varios vigilantes donde se trate de pruebas con un grupo grande, es decir, que haya varias personas observando, ¿sí? Entonces, esas son como algunas recomendaciones para poder tener el control de las pruebas, ¿sí? Miren esto, deberes del examinador durante la aplicación de la prueba. El clima psicológico tiene que ser muy adecuado, es decir, yo como psicólogo que va a aplicar la prueba en una empresa, yo tengo que ser empático, tengo que ser amable, tengo que generar un buen ambiente con las personas que voy a tener ahí para que respondan, ¿sí? Entonces, lo decíamos anteriormente, las condiciones físicas y de la capacidad del aplicador de la prueba, ¿no? Tiene que establecer ese rapport. El rapport hace referencia a que haya una empatía, a que haya un buen ambiente entre el examinador y el examinado. O sea, no llegar como con una cara de tote, no llegar como con una cara o ser grosero, no. La idea es de que yo no genero un impacto negativo en las personas, que yo no lo genere así. Entonces, el examinador debe mostrarse tranquilo, animado y que sea amable realmente, ¿sí? Esto que va a lograr en el examinado, pues de que no se sienta tensionado, que no se sienta inseguro, que no se sienta amenazado por la prueba. Entonces, eso es un deber del evaluado, perdón, del evaluador, de la persona que está aplicando la prueba, ¿sí? Bueno, ¿qué otra cosa importante? Bueno, eso es lo que yo les decía, ¿qué es el rapport? Se dice que una relación entre dos o más personas hay rapport. Rapport quiere decir sus pensamientos o sentimientos armonizan. ¿Ven? O sea, hay como tranquilidad, hay como un buen ambiente. Ese es el rapport. En el caso de psicología, cuando uno tiene consulta psicológica con los pacientes, uno lo que tiene o lo que debe generar es un buen ambiente. Tiene que ver con el rapport, ¿sí? Para poder que la persona se tranquilice y pueda expresar de manera abierta y con tranquilidad lo que quiera expresar. Diferente sería que yo le esté generando al evaluado un ambiente tenso, ¿no? Entonces, la clave para lograr esa entrevista exitosa es precisamente ese nexo, esa relación apropiada entre el entrevistador y el entrevistado. A eso se le conoce como el rapport, ¿sí? Crear un ambiente de cooperación mutua, crear un ambiente de confianza, crear un lenguaje corporal y oral adecuado, ¿no? Es decir, de que yo sea coherente con lo que yo estoy diciendo y mi expresión facial, ¿no? Eso sería. Bueno. Ok, entonces miremos algo más. Un momentico, por favor. Un momento, acá miramos qué otra cosa importante de las pruebas psicológicas. Bueno, todo esto es con respecto al rapport. Bueno, miren esto, o sea, para lograr el rapport es importante manejar al evaluado, es decir, tengamos como una actitud de sonrisas, las miradas, que no sean intimidantes, ¿sí? Que no gesticule demasiado,
que yo tenga la posibilidad de brindarle a los evaluados, pues como que la tranquilidad, ¿no? Entonces, es tener en cuenta eso, cómo nosotros vamos a manejar al evaluado. A veces las personas tienen una serie de comportamientos por los mismos nervios, que de pronto se ríen demasiado, o no mantienen la mirada, o son excesivamente gesticuladores. Entonces realmente uno tiene que entender absolutamente todo eso como evaluador, ¿sí? Deberes del examinador durante la aplicación de la prueba. Acuérdense que lo que yo les mencionaba ahorita es cómo se manejaba la preparación, cómo se manejaba, pues, digamos, el ambiente, el contexto entre el evaluado y el evaluador, ¿no? Entonces, ahora la idea es mirar un poco cómo es la aplicación durante la prueba. Entonces, hay que seguir muy juiciosamente las instrucciones. Cuando uno utiliza una prueba psicológica, por lo general, uno tiene un cuadernillo en donde le lee a la persona las instrucciones al pie de la letra. Ya lo vamos a ver allá en el aula de clase cuando estemos aplicándonos una prueba. Entonces yo les voy a leer a ustedes y ustedes me van a seguir a mí con la lectura, en donde vamos a mirar eso, seguir las instrucciones de la prueba, mediante instrucciones meticulosamente preparadas que se leen en forma lenta y clara al presentarse oralmente. Les voy a leer la prueba, vamos a seguir las instrucciones, vamos a ver qué es lo que nos está diciendo la prueba y vamos a leerla. Entonces, yo la leo en voz alta y ustedes me siguen leyendo mentalmente, ¿sí? Entonces, se les da una introducción a los examinados, puede ser los pacientes, puede ser los estudiantes, puede ser los candidatos o puede ser inclusive los mismos trabajadores, ¿sí? Acuérdense que cuando hablamos de los procesos de selección, estamos hablando de que hay una selección interna y hay una selección externa. Entonces, los que ya trabajan con nosotros también se le puede aplicar nuevas pruebas psicológicas porque los vamos a ascender o son candidatos para que asciendan en su empresa, ¿sí? Entonces, se le informa a los examinados sobre los objetivos de la prueba y cómo anotar su respuesta. De hecho, cada prueba siempre tiene los primeros 3 ítems, son de prueba, ¿sí? Son ejemplos en donde dice, bueno, esto es lo que vamos a hacer. Pues vamos a leer la primera pregunta, que es a manera de ejemplo. Entonces, la respuesta correcta es la B. Entonces, señalemos la respuesta B. El siguiente ejemplo, entonces hacemos exactamente lo mismo. Son como reactivos o pruebas, perdón, preguntas que le ayudan al evaluado tener claridad, ¿no? De hecho, se le va a pedir a los examinados, se les va a pedir, venga, ustedes comprendieron lo que tenemos que hacer, lo que ustedes tienen que hacer. Entonces, ellos con toda la tranquilidad, pues por eso se ha creado un ambiente tranquilo, un ambiente sano, relajado. Entonces, ustedes en este momento tienen preguntas al respecto, entonces el evaluado va a decir sí o no, o sí entendí o no entendí, pero que ellos tengan la certeza de que pueden preguntar y que nosotros como evaluadores tenemos el deber de responder y responder con respeto, ¿no? No hacer gestos ni miradas, ni utilizar palabras desobligantes, porque pues igual entonces lo estaríamos intimidando o lo estaríamos poniendo más inseguros, más ansiosos de lo que ya están, ¿no? Entonces hay que entender a las personas y explicarles, y si no entienden, volverles a explicar, y si no entienden, volverles a explicar, ¿sí? Obviamente eso ya nos dice a nosotros, bueno, esta persona como que, bueno, para uno lo dice, ¿no? Esta persona ya se le ha explicado en varias ocasiones y se le ha explicado de diferentes maneras y la verdad pues no ha cogido la idea. Entonces eso pues también ya habla mucho por sí solo, ¿sí? Permanecer alerta al administrar una prueba colectiva
ya sea estandarizada, es decir, que la persona, de hecho, cuando uno habla de que se comienza la prueba, por lo general uno solicita a los evaluados, si necesitan ir al baño o algo, háganlo, porque pues ya después de que comiencen el tiempo es importante. Y si ustedes tienen que ir al baño, pues cuando usted regrese ya ha pasado el tiempo para esa prueba y le va a ir mal. Entonces es muy importante que la persona no tenga esa necesidad fisiológica de ir al baño, ¿sí? Y también se le dice pues, que bueno, de hecho se le recomienda, no pueden entrar con celulares, o se les solicita, pues en el caso de un aspecto laboral, se les solicita que los pongan en silencio, ¿sí? O en modo avión. ¿Para qué? Pues para que no reciban llamadas, para que no los interrumpan, ¿sí? Porque tienen que estar totalmente concentrados, ¿sí? Bueno, dice acá que debe el entrevistador mantenerse alerta para que no haya fraude, ¿sí? No debe haber ruido, como les había dicho, ¿no? Bueno, ¿qué otra cosa importante? Bueno, esto ya es lo que hemos hablado. Hay personas que, digamos, el ponerse en esta tarea o en esta situación de aplicar las pruebas psicológicas, a veces se ponen supremamente nerviosos. Por eso dice acá, prepararse para manejar los problemas especiales. Entonces, la persona se pone supremamente nervioso, hasta inclusive se desmaya, ¿no? Porque pues tiene un nivel de ansiedad bastante impresionante. Entonces, lo que uno tiene que hacer es, o sea, todo este proceso de preparación es muy importante. Es supremamente valioso que uno tenga la certeza de que las personas que van a responder a la prueba psicológica lo van a hacer con tranquilidad, ¿sí? Y acá nos dice, las pruebas en personas muy jóvenes, adultas mayores, con diagnóstico mental, con retraso mental, discapacidad física o desventajas culturales, presentan problemas especiales y particulares. Entonces uno tiene que tener en cuenta todo eso, ¿sí? Tal vez tengan que darse las preguntas y las respuestas en forma oral y no escrita. O sea, debemos no cerrarle la oportunidad, sino hacer o responder la prueba o aplicarle la prueba más bien, o que la respondan ellos de una manera diferente, ¿sí? Y era el caso que yo les estaba comentando cuando son las pruebas Saber Pro para personas con cierto tipo de necesidad cognitiva o discapacidad cognitiva. Entonces lo que se hace acá es tratar de indagar quiénes son los que van a venir o en qué condición van a llegar, ¿sí? Yo me acuerdo cuando yo estaba terminando mi carrera de psicología en la Conrad, yo estaba en 10º semestre y entonces estaba yo en una supervisión de práctica con mi tutora, y había un muchacho como en primer semestre, estaba empezando a estudiar psicología en primer semestre, y tenía una condición cognitiva bien evidente, ¿no? Su, su, su lenguaje era poco entendible, hablaba lento, era bastante complicado la condición cognitiva que él estaba, la condición psicológica con que él estaba, pero él entró a estudiar psicología, ¿sí? Y las universidades y las empresas ya tienen muy en cuenta el tema de la inclusión. Entonces ya no le pueden cerrar las puertas a una persona que quiere estudiar, ¿no? O que quiera trabajar. Obviamente tiene que seguir un proceso de selección, pues, en cierta manera, pues completo, pero acorde a la condición. Pero no se le puede quitar esa posibilidad. Y este muchacho, pues, estaba en primer semestre y estaba con esa condición. Y uno tiene que entender, si yo estoy hablando de que voy a ser yo un psicólogo, entonces, ¿cuál será
hacia dónde se puede ir uno, hacia la parte clínica o hacia la parte educativa o hacia la parte organizacional. Entonces, yo le preguntaba a mi tutora, y este muchacho cuando, si llegase, pues yo le dije eso a ella, ¿no? Si en el caso que este muchacho avance académicamente, puede que se tome demasiado tiempo para llegar a, no sé, a tercer semestre, a cuarto semestre, y así sucesivamente por su condición cognitiva, no sé, porque eso fue únicamente, solamente lo vi en esa ocasión, porque como les digo, yo ya estaba terminando mi carrera, yo ya estaba en 10º semestre, y cuando yo me reuní con mi tutora era porque estaba haciendo pues las evaluaciones finales de pasar la práctica profesional. En ese caso creo que era la práctica clínica. Entonces, yo simplemente le mencioné eso. No sé qué pasó con el estudiante, no sé si continuó o no, no sé si se graduó o no, ¿no? Pero lo cierto es de que pues tiene derecho a estudiar, ¿no? Así tenga esa discapacidad de salud mental, de retraso mental o esa discapacidad física, ¿sí? Entonces, eso tiene que ver exactamente con ese tema de las pruebas psicológicas y sus particularidades, ¿no? Bueno, luego, la flexibilidad tiene que ver con eso, o sea, que nosotros no podemos ser como tan cuadriculados y tan exigentes y que si no lo responden así, entonces la persona no sirve. No, la flexibilidad tiene que ver con administrar pruebas no estandarizadas e incluso en algunos instrumentos estandarizados, pero el exceso de flexibilidad también puede ser algo negativo, porque lo que se propone con la prueba psicológica es evaluar personalidad, evaluar capacidad, evaluar varias cosas, ¿no? Entonces, si yo doy un margen de flexibilidad supremamente amplio, pues estoy perdiendo también allí, porque realmente no se está evaluando lo que se pretende evaluar, ¿no? Entonces, no se puede ser como tan radical, pero tampoco se puede ser como tan flexible, ¿no? Por eso dice que el exceso de flexibilidad puede volver inútiles las normas establecidas con propósitos de interpretación. Entonces, como para qué yo estoy aplicando una prueba si yo la estoy aplicando a medias, no tiene sentido. Entonces, se pierde el tiempo y la verdad los resultados no van a ser buenos. Y de hecho, como psicólogo, en el caso mío, sería antiético que yo aplique una prueba en esas condiciones, ¿no? Entonces, ¿para qué voy a aplicar una prueba en donde yo no estoy respetando las normas establecidas? Pero vuelvo y digo, puede que se tenga cierto margen de flexibilidad, pero ese margen de flexibilidad no puede ser tan amplio, no puede ser tan grande, porque se pierde el objetivo principal de la evaluación. Entonces dice que al evaluar estas medidas, la sensibilidad y la paciencia por parte del examinador, pues es importante, ¿no? Si la persona le pregunta a uno una, otra y otra vez, pues uno tiene que tener la paciencia para poderle responder las 6 veces que me ha preguntado, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo tengo que estar dispuesto para eso y no tengo que cuestionar, ni mirar mal, ni mirar rayado, ni nada. Yo tengo que ser muy respetuoso y cuidar mucho mis actitudes, cuidar mucho mi forma de decir las cosas. Porque si yo empiezo con, ay, pero este pelado sí que pregunta, este señor sí, esta señorita ya se lo ha explicado como 30 veces, o sea, estoy siendo grosero. Entonces, es una responsabilidad mía como examinador tener paciencia, ser sensible a cómo se puede estar sintiendo la persona en el momento que está respondiendo las preguntas, ¿sí? No ser tan radical. Entonces, hay que tener en cuenta esas cualidades o esas condiciones especiales que pueden llegar a tener las personas, ¿sí? Bueno, otra cosa importante acá dice que
dice que otros procedimientos recomendados que se han adaptado de técnicas de instrucciones reconocidas son los siguientes. Entonces dice acá que voy a mirar algunas, por ejemplo, permitir la práctica necesaria con reactivos de ejemplo. Yo lo que necesito es que la persona haya comprendido cómo debe responder. Entonces, por eso, como se les decía anteriormente, se deben aplicar ciertos ítems o ciertos reactivos a manera de ejemplo, ¿sí? Entonces, realmente eso es importantísimo. Observar si hay signos de fatiga o angustia y tomarlos en cuenta para que la persona no le vaya a dar pues como un desmayo, ¿no? A veces y aunque ustedes no lo crean, hay personas que se ponen supremamente nerviosas. Es tan fuerte los nervios que le dan, o tanta la ansiedad que le da a ella o a él, que se desmayan o tienen una ausencia, ¿no? Entonces uno tiene que estar muy pendiente de cada uno de los evaluados, ¿sí? Ser consciente y tomar medidas pertinentes en caso de defectos visuales, de audición y de otros sensoriales o perceptuales motrices. Es decir, que si la persona tiene que estar en silla de rueda, que si la persona, si la persona debe seguir algún tipo de instrucciones puestas en el tablero, pues entonces tenemos que colocarlo, y si tiene problemas de agudeza visual, pues tengo que colocarlo en las primeras sillas de al frente, no colocarlo atrás, al fondo del salón. No, tiene que ser algo supremamente acorde a las necesidades individuales de cada quien, ¿sí? Ser muy respetuoso, ser una persona que realmente se muestra generoso y se muestra realmente tranquilo con lo que se está trabajando. Entonces, realmente es una obligatoriedad de nosotros los examinadores en responder con respeto a las personas, sea quien sea niño, niña, adolescente hombre, adolescente mujer, señor, señora, persona de la tercera edad, pero debe tener toda la certeza de que puede responder o puede preguntar sin ningún tipo de problema, ¿sí? Los deberes del examinador después de la prueba. Ya se los había mencionado anteriormente, y es que yo debo tener control de lo que me entregan a mí los evaluados. Es decir, normalmente en las pruebas Saber Pro o en las pruebas estas que son del Estado, a uno le entregan al evaluado, le entregan un paquete, y en ese paquete está el cuadernillo, la hoja de respuestas, el esfero y el lápiz y el borrador, ¿sí? Entonces la idea es de que saquen eso y empiecen a trabajar. Obviamente después de haberle explicado cómo se tiene que responder, ¿sí? Y cuando ya el examinado termina, ellos tienen que meter nuevamente todo en la bolsita, ¿sí? ¿Para qué? Pues para que cuando yo como examinador revise que todo esté completo, que absolutamente todo esté completo allí. Recoger y guardar, ¿sí? En esa bolsita, pues lo que me entrega el evaluado, ¿sí? Entonces, por eso dice acá, después de administrar una prueba individual, el examinador debe recoger y guardar en un lugar seguro todos los materiales de la prueba. Acuérdense que no puede quedar absolutamente nada por ahí suelto, y que mucho menos que tenga el nombre de la persona evaluada, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque eso es algo netamente confidencial. Imagínense ustedes que esa prueba, obviamente sin responder, sin calificar, perdón, caiga en manos de una persona que se burla de los demás, entonces que se entere y entonces empieza a hacerle burlas a la persona que aparece allí, ¿ven? Entonces realmente es una gran responsabilidad guardar y asegurar todas las pruebas y los materiales que se aplicaron, ¿sí?
bueno, al terminar la prueba también se dará información sobre lo que se hará con los examinados y o a sus acompañantes. Entonces, todo tiene que saberlos ellos, ¿no? De que mire, esto es lo que se va a hacer, nosotros le vamos a dar la información necesaria. Esto no va a estar rondando por aquí, no, eso tiene un control totalmente exhaustivo, un control total para garantizar la confidencialidad. Ese tema de la confidencialidad es muy importante, sea en el ámbito educativo, sea en el ámbito clínico, sea en el ámbito organizacional, inclusive, y mucho más aún todavía, sea en el ámbito jurídico, ¿sí? Porque pues las pruebas psicológicas también se emplean en ese campo jurídico. Cuando hay, digamos, internos, o sea, me refiero a los presos, que están siendo condenados o está esperando el juicio para la condena, ¿no? Entonces ellos también tienen que tener como la oportunidad de tener esa evaluación de pruebas psicológicas para determinar si esta persona está con condiciones patológicas en cuanto a salud mental o estaba bien, simplemente pues fue alguien que cogió el cuchillo y bueno, mató a X persona. Entonces todo eso, las pruebas psicológicas también nos dicen a nosotros si esa persona tiene rasgos de psicópata, de sociópata, lo que sea. Entonces, también lo aplicamos en ese contexto jurídico como tal, ¿sí? Tras la administración de una prueba colectiva, es decir, en grupo, el examinador tiene que recoger los materiales pertinentes, folletos, hojas de respuesta, papel para usar como borrador, lápiz y etcétera. O sea, estar seguro de que todo está dentro de esa bolsita, ¿sí? Para poder calificar e interpretar. Verificar todos los demás materiales para asegurarse de que nada falte, es lo que les estoy planteando, ¿sí? Y ya cuando se recoge, se le puede decir a la persona, bueno, ya te puedes levantar, ya terminamos, pero ya cuando estoy seguro de que me entregaron absolutamente todo. ¿Preguntas, señoritas? María Isabel, ¿tienes alguna pregunta al respecto? Profe, pues ya te digo, es que había quedado una duda en una de las diapositivas, espérame, ya la busco porque yo le tomé foto. Ah, qué bueno, chévere. Cuéntame, ¿cuál sería la pregunta? Espérame. En esta que tú dijiste que es el rapport, ¿así se pronuncia? El rapport, sí, está bien dicho como tú lo estás comentando. El rapport, En esa me quedó la dudita. en cuanto a no sabes qué es el rapport, Exacto, nunca había escuchado sí, eso es un término, esa palabra. la palabra rapport tiene que ver muchísimo con un ambiente tranquilo entre una persona y otra, una buena relación entre, en este caso, evaluador y evaluado, el rapport entre paciente, entre médico y paciente. El rapport se da en todo espacio, ¿no? El rapport es tener como te decía o como les decía ahorita, un buen ambiente entre una y otra persona, en donde yo me muestre amable contigo, María Isabel, y que su merced se sienta, María Isabel, tranquila, que te sientas, que no te sientes señalada, que no te sientes regañada, que no te sientes humillada. Entonces, si yo tengo ese buen rapport contigo, ¿sí? Entonces, eso genera un buen ambiente. Pero si yo lo que hago es mostrarme como una persona huraña, una persona grosera, una persona mal educada, entonces, ¿qué tranquilidad vas a tener tú? Entonces, ahí no se ha generado el rapport.
el rapport es eso, es la empatía que tenemos con las otras personas. ¿Sí? ¿Sí, María Isabel? Ah, listo, sí, profe, gracias. Ok, listo. Mariana Piñeros, ¿alguna pregunta? No, profe, todo claro. Ya, ok. Luisa Sicua, No, perdón. profesor, todo claro también. ¿Qué pasó con Santiago? Ayer no estuve en clase y hoy tampoco. ¿Saben algo? Señorita monitora, No sé nada de él, profe. no te he dicho nada, Slendy, no te ha comentado nada porque ayer no No, vino, no se ha comunicado conmigo. o sea, no se ha comunicado contigo, ustedes no saben nada de él, o sea, ustedes no se hablan como compañeros que son, Pues como sí, amigos. pero pues como le digo, o sea, no, él no ha hablado conmigo todavía, pero pues hasta el momento no se ha comunicado. Ok, gracias, Slendy. ¿Alguno de ustedes sabe algo de Santiago, Michael? ¿Tú? Michael, Pues de hoy no sé, profe, ayer tenía como una cosa del trabajo. ya, ok. ¿Su merced Alejandro sabe algo de Michael, de Santiago? No, no, señor profe. O sea, nadie sabe nada de él. Luisa, tampoco sabes tú, nada, nadie sabe de él. No, profe, todavía no. Nadie sabe No se nada ha de él. comunicado. Oiga, no, pero qué compañeros como tan despistados, oiga, ¿no? Ayer no estuve en clase. Bueno, solamente Michael, que fue el que dijo que tenía cuestiones laborales, pero pues hay que estar pendientes de los compañeros, digo yo, ¿no? Sí, pues como cuando uno está en estos espacios grupales temporales, pues es bueno saber cómo están, ¿no? Bueno, Dios quiera que esté bien, obviamente, pero con tantas situaciones tan inseguras que pasan ahora en Bogotá. Bueno, entonces, eso es. Bueno, muchachos, nos veremos el martes. Bueno, Vale, profe, gracias. Bueno, Vale, chao, profe, profe, gracias. señoritas, que estén muy gracias. bien. Profe, que Hablamos. esté bien. Chao, que estén bien. Chao, chao.